Después, en cuanto al consumo de proteínas, que ya hemos dicho que es muy importante tanto para aumentar la síntesis de masa muscular como para disminuir el catabolismo, lo ideal sería estar en torno a 2,5 gramos de proteína por kilo de peso por día. Hola compañeros, estamos una semana más en el podcast de As Sport y hoy es una semana especial. ¿Por qué? Porque me he ido de vacaciones 3 días a Croacia y estoy grabando desde el hotel de la habitación, ¿vale? O sea, perdón, desde la habitación del hotel. Entonces solamente deciros que si se escucha un pelín diferente, que sepáis que es porque tengo un micro especial. Me he traído un micro más pequeño para, bueno, pues para que fuese portátil y demás. Entonces si escucháis un poco raro, que sepáis que será únicamente este episodio y el siguiente ya será con el micro de siempre, o por lo menos intentaré que sea así, con el micro de siempre, ¿vale? Vamos a hablar sobre nutrición en el deportista lesionado. Habíamos hablado hace tiempo de cómo sería la readaptación, de puntos clave, y dentro de esos puntos clave citamos la nutrición, pero dijimos que habría algún episodio específico de ese apartado en el futuro y será hoy. También hicimos otro episodio en el que hablamos del protocolo concreto que llevo a cabo yo, Álvaro de Pedro, en Braunschweig, en mi club, junto con el fisio de mi equipo, de Cristian. Y en concreto, ahora vamos a hablar de solamente esa parcela que es la nutrición. Antes de comenzar, el disclaimer habitual que creo que es necesario, y es que lo ideal sería que tuviésemos un nutricionista deportivo en cada equipo. Es decir, obviamente, cuanto más arriba vayamos, tendría más sentido. No puede exigirse en cualquier equipo, a lo mejor, pues, de cantera o de base y demás, pero creo que en equipos ACB, en equipos Leboro, en ligas europeas, debería haber un nutricionista, en mi opinión. Creo que el rendimiento que va a aportar justifica de sobra la inversión que habría que hacer en él. Como aún no estamos en ese punto, y entiendo que poco a poco llegaremos a él, pero hasta que lleguemos creo que no puede dejarse el aspecto nutricional siendo tan importante al azar. Entonces, hasta que esté el nutricionista inmerso en el cuerpo técnico, que creo que así debe ser, creo que también es necesario que los preparadores físicos intentemos ayudar un poco desde nuestra posición, es decir, ni en ningún momento hacer de nutricionistas ni ejercer como nutricionistas, ya que eso sería intrusismo, pero tampoco podemos esperar que un deportista esté comiendo de pena, bebiendo, teniendo malos hábitos que sabemos 100% que le va a dañar su salud y también su rendimiento, y no hacer nada. Entonces creo que al igual que no somos o que los prepas no suelen ser psicólogos y que intentamos ayudar desde ese punto de vista, pues a tener hábitos positivos, a intentar establecer metas, objetivos y demás, creo que también hay que hacer lo mismo en la nutricional. Es decir, nunca ejercer como nutricionista, pero sí intentar crear hábitos y que tenga un estilo de vida saludable, ¿vale? Entonces, una vez que he dicho esto, vamos a arrancar. Va a ser un episodio cortito hoy, va a llevar en torno a 12-15 minutos y simplemente quiero aportar diferentes puntos clave para que con muy poco tiempo os llevéis lo más importante que tenéis que llevaros. Vale, en primer lugar, vamos a hablar de que el impacto de una dieta inadecuada en el jugador lesionado es enorme. Es decir, no es un periodo normal. Si un deportista come mal o tiene malos hábitos durante un periodo de entrenamiento, obviamente es negativo, va a conseguir mejoras mucho menores de lo que podría, pero siempre es un efecto no tan grave. ¿Por qué? Porque sigue entrenando, seguimos en un ambiente hormonal bastante positivo, tenemos estímulos de fuerza, tenemos tensión mecánica, ese tipo de cosas. Entonces, aunque obviamente va a ser negativo, muchas ganancias neuromusculares se van a dar aún así, aunque una nutrición que no sea óptima, pero el deportista lesionado, estas repercusiones van a ser mucho más grandes. ¿Por qué? Porque tenemos ya un deportista que tiene un estado semisedentario o directamente sedentario, en muchos casos además inmovilizado, con los problemas extra que esto tiene, y por lo tanto va a tener repercusiones mucho más graves que estuviera sano y entrenando, ¿vale? Debemos de saberlo. Después, la falta de actividad va a producir un descenso de masa muscular y un aumento de masa grasa, salvo que hagamos algo. Es decir, que en muy pocas semanas se puede revertir todas las mejoras que hemos conseguido durante muchos meses e incluso llegar a un punto aún peor que el de antes de empezar a entrenar meses atrás, ¿vale? Entonces, que sepamos que la falta de actividad, sobre todo si están encamados, va a producir un descenso importante de masa muscular y un aumento de grasa. Cuanto más inmovilizado esté, mucho peor, y cuanto más prolongado sea ese tiempo de baja, mucho peor, como es lógico. Vale, ahora vamos a hablar del ratio de recambio muscular. ¿A qué nos referimos? A cómo el músculo se va cambiando. Es decir, aunque estemos totalmente sanos, aunque no haya ningún tipo de problema, el músculo constantemente se degrada, tiene un proceso catabólico y tiene un proceso anabólico. ¿Cómo puede ser o cómo suele ser este ritmo? En torno a 1-2% por día, es decir, 300-600 gramos. Entonces, en 3-4 meses toda la masa muscular, por así decirlo, sería nueva. Es decir, hay un proceso continuo de destrucción y creación de músculo, algo que es totalmente sano y que es totalmente normal. ¿Qué ocurre cuando hay
una lesión o cuando tenemos un proceso de inmovilización, cuando dejamos de entrenar, que hay un timing de pérdida muscular muy alto los primeros días, los primeros 7-14 días se pierde muchísima masa muscular. En el tren inferior diferentes estudios citan en torno a 150-400 gramos en la pierna inmovilizada, es decir, muchísima masa muscular que ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo crear, se puede perder muy rápidamente. Y después la atrofia sería 0,5% por día. Es decir, los primeros días, las primeras 1 o 2 semanas, es a un ritmo muy alto. Y después, poco a poco, ese ritmo de pérdida muscular, de destrucción de músculo, se ralentiza. Es decir, que si al principio no actuamos como debemos, en muy pocos días o semanas nos cargamos todas las ganancias que hemos estado construyendo durante meses o incluso años. Por lo que es muy importante tener muy claro todos estos puntos. Entonces, ¿a qué o de qué depende que esa destrucción sea a mayor ritmo o a menor ritmo? ¿Vale? Pues en principio depende del nivel de entrenamiento del sujeto. No es lo mismo que tengamos, imaginaos por ejemplo un culturista que tiene una cantidad de músculo exagerada, en cuanto pare, en cuanto haga malas cosas va a perder masa muscular. Si tenemos una persona sedentaria que tiene muy poquita masa muscular, va a perder menos masa muscular, pero no quiere decir que eso sea menos grave, porque la necesita, esa masa muscular es muy importante para esa persona, pero al tener menos nivel, menos cantidad de músculo, va a perder seguramente a menor ritmo o menos cantidad. Entonces el nivel de entrenamiento va a influir. Después, el grupo muscular. Algunos grupos musculares pierden más que otros grupos musculares. Depende de las demandas que tenga ese grupo muscular en su vida diaria, por así decirlo. Es decir, si esa persona continuamente está corriendo, haciendo sentadillas, peso muerto, dándole muchísima caña al tren inferior y de repente cortamos estímulo, va a perder muchísimo músculo porque el estresor que estaba actuando sobre ese músculo y que por eso hacía que creciese, ha desaparecido. Sin embargo, por ejemplo, si esa persona es sedentaria y no hace absolutamente nada con su tren superior, seguramente al inmovilizarlo pierda menos que si fuese una persona que en su trabajo utiliza muchísimo el tren superior. Después la edad es más problemático cuanta más edad tiene la persona porque será más complicado recuperarlo posteriormente, también el género y también el estar inmovilizado. Sabemos que si está inmovilizado se perderá muchísimo más rápido que si simplemente está lesionado, no puede entrenar, pero sigue haciendo ciertas actividades en la vida diaria. Entonces intentar conocer estos factores para saber en cuáles podemos influir y en cuáles no podemos influir. Básicamente hay que intentar centrarse en que el nivel de entrenamiento sea alto. ¿Para qué? Porque aunque perdamos masa muscular a un ritmo elevado, el punto desde el que partimos va a ser mucho mayor. Es decir, aunque yo pierda a un ritmo mayor por tener un nivel muy bueno al principio, no me importa tanto ese ritmo al que pierdo porque el punto en el que me va a quedar va a seguir siendo mucho más alto que si no entrenase. Por lo tanto, obviamente hay que intentar estar muy entrenados para partir de un punto muy elevado cuando comience ese periodo de destrucción muscular. Y después, sobre todo, intentar que la inmovilización sea mínima. Es decir, si la recuperación requiere sí o sí movilizar, que eso lo decidirá el cuerpo médico, obviamente lo respetamos e intentamos que sea lo más corto posible y diferentes estrategias que explicaremos o que hemos explicado ya en el protocolo de recuperación, como por ejemplo electroestimulación, práctica marginada, trabajar el otro miembro para que no efecto cruzado, diferentes técnicas con las que intentamos minimizar ese impacto negativo. Vamos ahora a hablar de la planificación nutricional que podemos hacer para que el daño de esta lesión sea lo mínimo posible y ese catabolismo sea lo mínimo posible. En primer lugar, un objetivo muy importante es intentar aumentar la síntesis de masa muscular, intentar aumentar el anabolismo y disminuir el catabolismo, para que de esta forma por lo menos se quede en un balance neto de nitrógeno. Es decir, al final, cuando ocurre pérdida de masa muscular, tenemos un balance de nitrógeno negativo, se pierde más nitrógeno, por así decirlo, del que conseguimos absorber, entonces se excreta nitrógeno. Cuando estamos en un estado anabólico, el balance es positivo, ¿vale? Y cuando estamos en un estado más o menos neutro, también habrá un balance de nitrógeno neutro. Ese es el objetivo, intentar que no se construya masa muscular, porque no sea realista en esta situación, en principio no es muy realista querer construir masa muscular. Si se puede estaría genial, pero en principio va a ser muy complicado, pero el objetivo es no perder masa muscular y para eso hay que intentar evitar ese balance negativo de nitrógeno. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues intentar dar especial atención a las proteínas. Sabemos que es un macronutriente clave y en concreto para la preservación de la masa muscular es aún más importante que para otro tipo de objetivos. Entonces hay que intentar elevar la ingesta de proteínas, que estas proteínas tengan un muy buen perfil de aminoácidos esenciales, es decir, que tengan un alto valor biológico, intentar consumir proteínas que muestren todos los aminoácidos del aminograma, sobre todo los esenciales. Sabemos que las proteínas animales los muestran,
pero las vegetales no son completas. Entonces, habrá que combinar muchas fuentes diferentes de proteínas vegetales si ese deportista es vegano o vegetariano y no quiere recurrir a las proteínas animales. Si es omnívoro es mucho más sencillo y simplemente rotando diferentes fuentes y llegando al mínimo diario no tendría problemas. Y después tiene un papel especialmente importante los BCAAs, perdón, los aminoácidos de cadena ramificada, la valina, la leucina y la isoleucina. Si conseguimos meter la proteína que debemos de un alto valor biológico, con buen perfil de aminoácidos esenciales y que además esa valina, leucina y isoleucina tenga el nivel que deberían, en principio estamos construyendo la situación o las condiciones para que la pérdida de masa muscular sea mínima. Dentro de estos BCAAs es especialmente importante la leucina, es la que activa el mTOR, la que más aumenta el mTOR e inicia de esta forma la construcción, por así decirlo, de proteínas estructurales porque activa la creación o el anabolismo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la otra batalla? Intentar disminuir el catabolismo, intentar disminuir la proteólisis para que no se dé ese balance de nitrógeno negativo. Básicamente, intentar no estar en déficit calórico, que lo propiciaría, y mantener elevada la ingesta de proteínas, como comentamos en el punto anterior. Después, al hilo de lo que hemos comentado, balance energético óptimo. Es muy difícil mantener la masa muscular si no entrenamos fuerza como deberíamos y además tenemos déficit calórico. Entonces, para perder grasa o para no ganarla, tendría sentido estar en déficit calórico, y eso es cierto. Pero en principio, si estamos recuperándonos de una lesión, ya sea muscular o articular o lo que sea, el cuerpo necesita energía para esos procesos de recuperación o de regeneración de los tejidos. Si estamos en déficit calórico, será más complicado que el cuerpo realice esos procesos que debe realizar. Por lo tanto, tendría sentido que estuviésemos en dieta o normocalórica o hipercalórica. Pero si no entrenamos como deberíamos o como estamos haciendo antes de estar lesionados y además metemos dieta hipercalórica, es muy probable que ganemos masa grasa. Entonces, en principio, el punto positivo, el punto de equilibrio es estar en una dieta normocalórica, ni con superávit ni con déficit calórico. De esta forma, estamos en unas condiciones bastante buenas para mantener la masa muscular, pero no estaremos en condiciones negativas para aumentar la masa grasa. Por lo tanto, en principio, balance energético neutro, es decir, dieta normocalórica. Mismas calorías se ingieren de las que se consumen, por lo menos aproximadamente. Después, en cuanto al consumo de proteínas, que ya hemos dicho que es muy importante tanto para aumentar la síntesis de masa muscular como para disminuir el catabolismo, lo ideal sería estar en torno a 2,5 gramos de proteína por kilo de peso por día e incluso llegar casi a 3 gramos. Hay un montón de estudios, no hay ningún problema en gente que no tiene ningún tipo de problema renal. Si lo tuviese, hay que consultar con un médico inmediatamente. Si no lo tiene, no hay ningún problema. En diferentes estudios se ha visto con 2,5, 3 gramos. En principio, no tendría sentido mantener esa ingesta tan elevada a largo plazo, salvo en condiciones de déficit calórico extremo, pero en este momento, durante unas semanas, durante un periodo concreto, tendría sentido irnos a ese punto elevado para intentar disminuir aún más la pérdida de masa muscular o la destrucción muscular. Por lo tanto, si aumentamos la proteína un pelín más de lo normal, seguramente vamos a comer un poco menos de calorías por el efecto saciante de la proteína y además estaremos invirtiendo en no perder masa muscular, en disminuir el catabolismo. Después, la idea sería que parte de esa proteína sea de absorción rápida, sobre todo cuando en un momento cercano al entrenamiento, pero lo más importante es el perfil del aminograma, es decir, que tenga aminoácidos esenciales y también que la cantidad total se cumpla. El resto no es tan importante, ¿vale? Entonces el timing, aunque podría tener cierto, cierto rol o podría ayudar a repartir esas tomas cada 3, 4, 5 horas, lo más importante es tanto la cantidad total como que el aminograma y el valor biológico sea elevado, es decir, que tenga casi todos los aminoácidos esenciales, como prácticamente cualquier proteína animal. Y después, en cuanto a suplementos, la proteína tendría sentido si no llegásemos al mínimo requerido que hemos comentado, de 2,5 o 3 gramos, yendo al rango más elevado, pero si llegamos con la dieta normal no tiene sentido y no va a aportar nada extra añadir proteína de suero, ¿vale? Entonces, en principio, no lo añadimos aquí. Y la evidencia ha mostrado diferentes efectos, diferentes suplementos, y el único que tiene sentido, o lo único que tiene sentido que valoremos es la creatina. Muchísimos efectos positivos, tanto a nivel cognitivo como de atención, como sobre todo físico, ¿vale? Tanto aumento de masa muscular
como de fuerza. Por lo tanto, la creatina tendría sentido añadirlo en este momento. Diferentes estudios citan en 0,08 gramos por kilo de peso por día, otros 0,1 gramos por kilo de peso por día. Podéis elegir ese rango, ¿vale? Podéis ir al rango mínimo, al rango máximo, no hay ningún problema. Hay estudios desde hace 30, 40 años, es un suplemento súper seguro, aún superando las dosis recomendadas, que no tiene sentido, pero bueno, aunque se pasase alguien, en principio no hay ningún tipo de problema. Y yo no haría fase de carga. Directamente empezamos con esta dosis y la mantenemos durante todo el proceso lesivo o seguramente más a largo plazo porque tiene un montón de beneficios y no tiene ningún tipo de contraindicación o de efecto secundario. Entonces, tanto con creatina como cumpliendo los niveles que hemos citado de proteínas en la dieta, vamos a tener una situación idónea para que la pérdida de masa muscular sea menor o no se dé. Si conseguimos además cumplir lo que hemos citado en el protocolo en el anterior episodio y también lo que explicamos, los puntos clave del anterior de contenido, en el que explicamos los puntos clave de la readaptación, estamos en condiciones no solamente de no perder masa muscular, sino quizás de ganarla y de mejorar en este proceso, en estas semanas o meses en el que el deportista está lesionado. Así que nada, compañeros, hoy ya hemos terminado. La idea era que fuese muy cortito y con este tercer episodio ya acabamos todo lo relacionado con el deportista lesionado. Los puntos clave o los pilares que hay que entender, después el protocolo concreto que llevo a cabo yo en mi equipo y después la parte concreta de nutrición por si queremos ya rizar el rizo e hilar muy fino. Así que nada, compañeros, ya sabéis, yo me despido desde aquí, desde Croacia. Deciros que la semana que viene tenemos un episodio muy especial que creo que os va a gustar. Y nada, que cualquier tipo de duda, de crítica, de comentario, por favor nos lo ponéis por el correo o por Instagram como queráis. Y cualquier duda mandádnosla porque así la respondemos, perdón, en el siguiente episodio de dudas, ¿vale? Así que nada, un abrazo enorme y nos vemos pronto. Adiós.